No se alejaron porque te odiaban. Se alejaron porque ya sabían que ibas a quedarte. Sabían que ibas a mantener la calma, que ibas a escuchar, que ibas a perdonar, que ibas a explicarte aunque nadie estuviera escuchando. Bajabas la voz para evitar conflicto. Dabas oportunidades no porque las merecieran, sino porque no soportabas la idea de parecer demasiado frío. Y lo vieron. Y lo usaron. No necesitaban aplastarte, solo observarte el tiempo suficiente para saber que nunca ibas a hacerlos pagar por cruzar el límite. Pensaste que tu constancia traería lealtad, que tu claridad inspiraría respeto, que tu paciencia sería recordada. Pero en este mundo, lo que es fácil de leer es fácil de cruzar. En el momento en que pueden predecirte, empiezan a ensayar cómo romperte. Porque donde no hay tensión, no hay poder. Y cuando saben que siempre vas a quedarte, tu presencia se vuelve ruido de fondo. No porque no fueras valioso, sino porque tú mismo les enseñaste que no habría consecuencias. No te ignoraron porque eras débil, te ignoraron porque eras seguro. Y la verdad es esta: el mundo no respeta lo amable, teme lo que no puede descifrar. Antes de mostrarte lo que Maquiavelo entendía mejor que nadie sobre el miedo, el poder, la presencia y el tipo de hombre que nadie se atreve a cruzar, suscríbete. No por nosotros, sino por esa versión de ti que ya se cansó de ser predecible, de explicarse ante quien ya no escucha, de regalar acceso a quienes jamás lo merecieron. Porque ahora estás listo para convertirte en esa presencia que no necesita alzar la voz, solo hacer que los demás bajen el tono. No advierte, no justifica, no repite, se mueve, en silencio, con precisión, sin disculpas, porque el hombre peligroso aprendió algo que casi nadie entiende. En el momento en que empiezas a explicar tus estándares, ellos empiezan a ensayar cómo romperlos. Tú crees que estás siendo claro, que si entienden tus límites, los respetarán, que si hablas con calma, dejarán de empujarte. Pero ellos no oyen tu claridad, perciben tu necesidad de ser entendido. Y esa necesidad se vuelve la grieta por donde te empujan. Cada explicación que das se convierte en un mapa, una guía detallada de hasta dónde pueden caminar sobre ti antes de que finalmente digas basta. No te prueban porque te odien, te prueban porque están seguros de que aún quieres ser comprendido. Eso no es fuerza, eso es exposición, y Maquiavelo lo vio siglos atrás. Quien se explica demasiado debilita su autoridad. Porque cuando explicas, estás pidiendo reconocimiento. Cuando te callas, obligas a los demás a cuestionarlo todo. El hombre peligroso no necesita ser entendido. No negocia su valor, no discute su silencio. Se retira. Sin anuncio, sin suavidad, sin piedad. Y ese silencio, esa distancia limpia y fría, corta más hondo que cualquier advertencia. Porque cuando dejas de explicar, ellos finalmente entienden. Nunca se trataba de que te entendieran, solo de que te respetaran. Te dijiste que eras bueno, que tu paciencia te hacía fuerte, que tu perdón te hacía sabio, que tu silencio era autocontrol. Pero aquí va la verdad. No eras bueno. Eras predecible. No te quedabas en calma por tener paz interior. Te quedabas en calma porque temías lo que pasaría si dejabas de ser amable. No perdonabas por fortaleza, perdonabas por agotamiento. Estabas cansado de discutir, así que te hiciste pasar por el más maduro, esperando que por fin dejaran de herirte. No tolerabas por bondad, tolerabas por miedo, miedo a que mostrar tu filo te hiciera parecer cruel. Pero no eras bondadoso, eras conveniente, seguro, descifrado. Y ellos lo vieron y moldearon su conducta alrededor de eso. Porque en un mundo donde casi todo es transacción, el hombre predecible no está protegido, está marcado. Porque cuando ya saben cómo vas a reaccionar, pueden montar toda la manipulación sin arriesgar nada. Te harán sentir culpable.
pondrán a prueba tu silencio. Te cruzarán lento, sutil, hasta que un día despiertes en una vida donde nada refleja tu verdadero valor. Y todo ese tiempo tú seguirás diciendo, solo estoy tratando de hacer lo correcto. Number solo estás tratando de no ser rechazado. Y ellos lo saben. Eso no es bondad, es miedo disfrazado. Y Maquiavelo lo entendió siglos antes de que la psicología tuviera nombre. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. No te respetan por ser blando. Te respetan cuando saben que hay partes de ti a las que no podrán acceder, que no vas a mostrar, que no vas a explicar, que vas a proteger sin piedad. El mundo no necesita más hombres buenos, necesita hombres que sepan cómo ocultar su filo. El poder real no grita, no exige, no se anuncia, simplemente se siente. Está en la mirada que no parpadea, en el silencio que incomoda, en la calma que no explica nada, porque el verdadero poder no busca atención, busca control. Y el control no viene de hablar mucho, viene de que nadie sepa hasta dónde eres capaz de llegar. Eso es lo que genera respeto, la duda, el misterio, el filo que no muestras, pero que todos sienten. Por eso el hombre peligroso no alza la voz, no golpea la mesa, no amenaza, no lo necesita. Porque cuando entra en la habitación, todos ajustan su tono. Nadie puede decir exactamente por qué, pero lo sienten. Y es ahí donde vive el poder, en esa incomodidad sutil que deja el hombre que no tiene nada que probar. Miedo no es gritar. Miedo es hacer que la gente se corrija a sí misma, sin que tú digas una palabra. Y Maquiavelo lo sabía. El príncipe debe parecer piadoso, fiel, humano, pero tener la inteligencia para no serlo si la situación lo exige. No es el más agresivo quien domina, es el que sabe controlar su filo y mostrarlo solo cuando ya es demasiado tarde para defenderse. El mundo no sigue al que más habla, sigue al que no necesita hablar para ser obedecido. Tú creías que te veían como una buena persona, pero número, te ven como alguien que no representa una amenaza, como alguien que se calla, que espera, que se ajusta para no incomodar. Eso no es admiración, eso es cálculo. Te toleran porque saben que no muerdes, te escuchan porque saben que no actúas, te respetan porque saben que tu respeto por ellos es más fuerte que tu respeto por ti. Y en ese momento pierdes el control, porque ya no estás siendo tú, estás siendo lo que ellos necesitan que seas para no sentirse incómodos. Y lo peor es que tú también lo sabes. Sabes que aguantas más de lo que deberías. Sabes que suavizas tus palabras para no parecer duro. Sabes que permites lo que odias, solo para no perder aprobación. Y Maquiavelo lo habría dicho así. Quien quiere ser bueno en todo, necesariamente fracasa entre tantos que no lo son. No puedes ser bueno en un entorno donde ser bueno significa ser útil para los que te usan. No puedes esperar respeto cuando te ven como una opción segura. Un sí asegurado. Un alma blanda sin filo. No te ven como bueno, te ven como inofensivo. Y nadie teme lo inofensivo. Hay personas que entran a una sala y no hace falta que hablen. No sonríen, no piden permiso, no hacen ruido. Y aún así, todos los notan. No por su tamaño, no por su estatus, sino por su presencia. Una energía que no se puede nombrar, pero que se siente. Y lo que se siente, se respeta. Porque el poder verdadero no es teatral. No es una actuación, es una frecuencia. Una atmósfera que cambia la temperatura de una habitación. No se logra con carisma. Se logra con historia, una historia de límites reales, de acciones consistentes, de una identidad que no se negocia. Y esa constancia es lo que hace temblar a los inestables. Por eso el hombre peligroso no necesita mostrarse. Ya está inscrito en la memoria de quienes lo han cruzado antes. Su reputación lo precede, su energía lo rodea, y su presencia
Incomoda a los que tienen algo que esconder. Porque cuando el filo entra en la habitación, los débiles se ajustan sin saber por qué. Y ahí Maquiavelo nos deja su eco. Un hombre prudente debe construir su reputación antes de necesitarla. El hombre peligroso no espera que lo reconozcan. Se convierte en un eco imposible de ignorar. No porque grite, sino porque lo sienten mucho antes de que diga una palabra. El respeto no se pide, no se ruega, no se espera, se fabrica, se construye desde los límites, desde la coherencia, desde el filo que otros saben que existe, aunque nunca lo hayan visto. Porque el respeto no viene de ser amable, viene de ser impredecible, de no ser moldeable, de tener un precio interno que nadie más puede pagar. Y por eso el hombre peligroso es respetado, porque es costoso de cruzar. Nadie quiere enfrentar a alguien que no teme perder aprobación, que no depende del grupo, que no necesita explicarse. Ese es el tipo de hombre al que la gente no se atreve a tocar. Y Maquiavelo lo sabía. Debes hacerte temer de tal manera que si no eres amado, al menos no seas odiado. El respeto se fabrica a través de decisiones pequeñas, repetidas 1000 veces, decisiones que trazan la frontera invisible entre tú y todos los que se arrodillan para encajar. Y una vez que esa frontera existe, nadie la olvida, porque quien cruza sabe que pagará un precio que tú ya has aceptado pagar antes: la soledad, el rechazo, el costo de no traicionarte. Por eso el respeto fabricado dura más que el respeto regalado, porque el segundo viene con condiciones, el primero con miedo. ¿Y tú? ¿Cuánto te ha costado no ser peligroso? ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando todo dentro de ti gritaba que no? ¿Cuántas veces te tragaste palabras por miedo a incomodar y terminaste rodeado de personas que no te respetan porque aprendieron que tú tampoco lo haces? Ese es el precio de no ser temido. La culpa constante, el agotamiento emocional, la sensación de que todos toman y tú solo das. Y lo peor, saber que no son ellos los culpables. Fuiste tú. Tú enseñaste cómo tratarte. Tú mostraste tu punto débil. Tú enseñaste que eras accesible, aunque por dentro estabas lleno de rabia. Y Maquiavelo lo hubiera dicho así: un príncipe que no sabe parecer duro no durará en el poder, porque ser bueno sin ser temido es una invitación al abuso. Y ahora lo ves. El mundo no castiga al peligroso, castiga al predecible. Ese es el costo de no tener filo, de no imponer límites, de no dar miedo cuando era necesario. Perdiste tiempo, perdiste respeto y en algunos casos te perdiste a ti. Pero todo hombre peligroso nació de una traición así, de una humillación, de una herida que ya no permitió más repetición. Y tal vez este sea ese momento para ti. Te enseñaron a ser bueno, a ser amable, a ser razonable, a ceder. Y creíste que eso bastaría, que si eras justo, el mundo sería justo contigo, que si eras noble, te respetarían. Pero lo que nunca te dijeron es esto: ser bueno, sin ser temido, es ser débil. Porque la bondad sin fuerza es un regalo en manos de oportunistas. Porque la paciencia sin filo es vista como sumisión. Y porque en este mundo, quien no impone su espacio termina habitando el de otros, hasta perderse. Maquiavelo jamás predicó la maldad. Predicó algo más brutal: la verdad. Los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque si se ofenden levemente, se vengarán, pero si los aplastas, no podrán hacerlo. ¿Extremo? Sí. ¿Real? También, porque la historia no la escriben los más justos, la escriben los que entendieron que sin fuerza la justicia no sobrevive. No te piden que seas cruel, pero sí que seas temido, porque cuando tu bondad no viene del miedo, sino de tu poder controlado, entonces deja de ser debilidad y se convierte en respeto. El hombre verdaderamente bueno es el que podría destruirte, pero elige no hacerlo. Llega un día, un instante que no se grita,
pero se siente, en el que algo dentro de ti cambia. No reaccionas, no explotas. Solo entiendes que si sigues siendo el mismo, seguirán tratándote igual. Ese es el día en que decides convertirte en amenaza. No porque odies, no porque quieras dañar, sino porque por fin entiendes que si no impones tu presencia, la van a ocupar. Es ese momento silencioso en el que dejas de justificar, de explicar, de complacer, y comienzas a hablar menos y actuar más, a elegir lo que toleras, a ignorar lo que ya no merece tu energía, a proteger tu nombre como si fuera un filo. Y es ahí donde nace lo que realmente incomoda, el hombre que no necesita pelear, porque ya está en paz con perderte. Maquiavelo lo entendió siglos antes que nosotros. Un príncipe sabio debe apoyarse en lo que depende de él, no en lo que depende de otros. Dejar de ser inofensivo no es volverse cruel, es dejar de negociar con quienes ya decidieron que tu valor es opcional. Te haces imposible de ignorar. La amenaza más real no se grita, no se publica, no se anuncia. Simplemente se siente. Y es esa la diferencia entre el que necesita intimidar y el que ya representa una consecuencia. El primero habla fuerte. El segundo camina despacio. El primero busca atención. El segundo es observado en silencio. Porque el verdadero peligro no está en las palabras que usas, sino en el tipo de decisiones que otros saben que estás dispuesto a tomar si te cruzan la línea. No necesitas levantar la voz cuando tu historial ya dejó cicatrices. No necesitas defenderte cuando tu presencia basta para cambiar el tono de una sala. Ese es el filo silencioso, el que no se exhibe, pero está siempre presente. Y Maquiavelo lo comprendía con frialdad absoluta. El que aparenta ser menos de lo que es, siempre será más temido que el que aparenta ser más. El mundo no le teme al ruido, le teme al control. Y nada es más aterrador que un hombre en absoluto control de sí mismo, que no necesita anunciarse como amenaza porque ya se volvió una ley no escrita, un límite que nadie quiere probar, una guerra que nadie quiere empezar. Y ese tipo de hombre es el que termina gobernando incluso sin trono. Algo cambia cuando dejas de explicar, cuando ya no corriges malentendidos, cuando no repites tus razones, cuando no sientes la necesidad de suavizar tus límites para no incomodar. Es entonces cuando el mundo te mira distinto, porque el hombre que ya no explica es el que ha aceptado ser malinterpretado, es el que no negocia con la confusión, es el que simplemente se aleja. Los que antes se sentían cómodos empiezan a cuidar sus palabras. Los que antes cruzaban tus líneas ahora preguntan si estás disponible. Y los que antes dudaban de tu valor empiezan a sentir tu ausencia como amenaza. Porque cuando tú ya no necesitas convencer a nadie, el poder vuelve a ti. Maquiavelo lo habría descrito con precisión quirúrgica. Es más seguro ser temido que amado, cuando no se puede ser ambas cosas. Y es cierto, porque el respeto forzado no dura, pero el respeto fabricado ese, que nace de tu indiferencia frente al juicio, es el que marca la diferencia. Ya no estás aquí para ganar discusiones. Estás aquí para que el silencio haga todo el trabajo que antes hacías con palabras. Y ese hombre ya no tiene rival. Maquiavelo nunca idolatró la maldad. Idolatró la claridad, la capacidad de ver al ser humano sin romanticismos. Y cuando leyó la historia, la real, no la que nos cuentan, entendió algo que la mayoría aún niega. El hombre peligroso siempre gana, porque no se somete al sentimentalismo, porque no espera que el mundo sea justo, porque entiende que la estabilidad, el respeto y el poder no se heredan, se imponen. Los reyes débiles terminan traicionados, los amables sin límites, olvidados, y los que confiaron más en la simpatía que en el temor fueron consumidos por sus propios súbditos. Maquiavelo vio esto y no lo suavizó. Donde el peligro es real, más vale ser temido que amado, porque el amor es condicional,
El miedo, recuerda. Y no es el miedo al castigo. Es el miedo a perder el acceso, a ser ignorado por alguien que no necesita ser entendido, que puede darte todo, pero también puede irse sin mirar atrás. Ese es el hombre peligroso, el que no necesita gritar para asustar, el que no necesita castigar para ser obedecido, el que no necesita estar presente para ser respetado. Ese es el hombre que gana, porque juega con otra lógica y vive bajo otra ley, la de no pedir nada, pero que todo cambie con su sola presencia. Llega un punto en el que ya no discutes tu valor, ya no lo ajustas según la mirada de otros, ya no lo empujas para ser aceptado. Llega el día en que tu identidad deja de ser una propuesta y se vuelve una declaración, y esa identidad no busca agradar, no busca explicar, no busca adaptarse al molde. Esa identidad se sostiene sola, fría, clara, no por orgullo sino por supervivencia espiritual. Y en ese punto te vuelves inmune a lo que antes te rompía. Las críticas pierden filo. El silencio de otros deja de doler. La traición ya no te sorprende, porque entendiste que la única lealtad que importa es la que tienes contigo. Y Maquiavelo habría asentido. El que cambia su carácter según los vientos del poder nunca será respetado. La identidad real no es la que cambia con la audiencia, es la que permanece, incluso cuando cuesta todo, porque la reputación es frágil, la fama es prestada, pero la identidad cuando es auténtica y peligrosa es la única armadura que no se oxida. Y esa es la que te protege, cuando ya nadie más lo hace. No necesita hablar, no necesita convencer, ni siquiera necesita estar presente. El hombre verdaderamente peligroso se comunica con lo que no dice, con el espacio que deja al irse, con el cambio de tono cuando entra en una sala, con la forma en que sostiene la mirada sin bajar ni una sola palabra. Es el tipo de hombre que no amenaza, pero todos entienden lo que pasaría si lo cruzan. Y ese silencio, ese es su grito más fuerte, porque no nace de la rabia, ni del orgullo, ni del ego. Nace de una decisión brutal, dejar de regalar su energía a quienes nunca supieron lo que valía. Maquiavelo jamás escribió sobre héroes, escribió sobre lo que funciona, y el silencio, cuando nace del poder, es lo más temido de todo. Los hombres ofenden más al que aman que al que temen. Por eso el hombre peligroso calla, porque su voz ya no necesita defenderse, y su ausencia habla más fuerte que 1000 discursos vacíos. Si aún tienes que repetir que vales, aún no lo encarnas. Pero si puedes guardar silencio y ver cómo el mundo se acomoda a tu presencia, entonces ya no necesitas ganar, porque ya te volviste inevitable. Y si esto te hizo vibrar, entonces no sigas solo escuchando. Conviértete en eso. Suscríbete ahora y camina como ese hombre que ya no pide permiso, porque el poder siempre supo quién eras.